fuera de nuestro país y algunas cositas de lo que pasan acá adentro, pero para ver cómo repercuten acá, en nuestro país. Y esta semana, lo veníamos diciendo, ocurrió en estas semanas que Javier Milei se volvió de su viaje, de su gira internacional, no fue a Dinamarca a subirse supuestamente un F-16 de los que iba a comprar el país, porque había sucedido lo de la agresión, el aumento de tensiones entre Irán e Israel, eh, y se había venido para acá porque los iraníes habían atacado a Israel y armó un comité de crisis y hizo todo un show, para no hacer demasiado, pero sí hizo un show. Pero sí se posicionó, sí marcó cuál era su posición de irrestricto apoyo a Israel. Y ante esto, un grupo de parlamentarios del Mercosur, de aquí de la República Argentina, tuvieron la iniciativa de presentar un proyecto para que los países del Mercosur de alguna manera se declaren como, de alguna manera no, para declarar al Mercosur como una zona de paz y para que el bloque mantenga la neutralidad en conflictos que sean extrarregionales, que mantenga la neutralidad para no meterse, digamos, y no hacer la barbaridad que está haciendo Javier Milei en este momento. Para charlar de esto, lo tenemos en línea a quien fue uno de los gestores de esta idea, que es Franco Metaza, que es politólogo y además es parlamentario del Mercosur, a quien le agradecemos obviamente por haberse tomado unos minutos para charlar con nosotros. Franco, muchísimas gracias por este contacto, Nicolás San Pedro y el resto del equipo de Marcha de Gigantes. ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en el estudio? Espero que estén bien. Bueno, primero alguna reflexión respecto de esto que introducíamos, que es este proyecto que presentan para declarar, corregime si digo mal, como zona de paz al Mercosur y para que el bloque mantenga la neutralidad ante conflictos extrarregionales. Sí, lo decís muy bien. El proyecto de norma tiene dos artículos. El primero de ellos declara al Mercosur como región de paz, en una declamación política macro y un posicionamiento general. Y el segundo artículo proponemos que el Mercosur establezca la neutralidad del bloque ante los conflictos bélicos extracontinentales imperantes. Esto, según entiendo, tiene que ver sobre todo con el aumento de tensiones entre, bueno, en Asia Occidental, entre Israel e Irán, pero también está vinculado con lo que pasó en Ucrania, las manifestaciones públicas de Milei, de apoyo irrestricto a Ucrania y demás. Sí, en los considerandos del proyecto mencionamos algunas de las situaciones que vos mencionás. En realidad, te cuento un poco la cocina de esto. Este es un proyecto que yo venía escribiendo antes de que salgan con estas declaraciones de casi tomando partido, ¿no? Por Israel, incluso la ministra Patricia Bullrich, desconociendo la posición histórica de neutralidad de Argentina, diciendo que esa no era la posición de Argentina. Mucho antes de esto veníamos como dándole forma a un proyecto que hablaba sobre los movimientos geopolíticos riesgosos que se están dando, que se venían dando desde que asumió Javier Milei en la Argentina, en el Atlántico Sur. También mucho que ver y que atender respecto a lo que está pasando en la hidrovía del río Paraná, en donde la Administración de Puertos hizo un acuerdo con el ejército estadounidense. Eso es un elemento que es muy preocupante, Nico, porque un administrador de puertos no puede hacer un acuerdo con un ejército de otro país. Primero, que todo lo que tiene que ver con cuestiones de defensa, ingreso, egreso de tropas debe pasar por el Congreso. Primero. Segundo, los acuerdos se hacen entre estamentos estatales, entre organismos equiponentes, es decir, el ejército estadounidense solo podría hacer un acuerdo con el ejército argentino. En fin, veníamos viendo un montón de movimientos complejos, el traslado de la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, eh, también es algo que nos resulta muy preocupante, y en el marco de eso se desata este conflicto entre Israel y,
Irán, de una escalada mucho más preocupante para todo el mundo, y las manifestaciones de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, encabezados por el presidente Milei, nos puso en alerta roja, y ahí es donde aceleramos este proyecto de norma, que les cuento algo rápido para que no sea aburrido, pero para que se entienda. El Parlasur tiene determinados instrumentos legislativos que emanan de él, que no son vinculantes, porque está en un estadio muy embrionario. En fin, los parlamentos de integración suelen tener procesos bastante más largos para escribir, reescribir sus protocolos, sus reglamentos, hasta poder tener eh, instrumentos vinculantes. Hay que plantear armonizaciones de las legislaciones domésticas, etcétera. Los proyectos de norma es uno de los principales elementos que tenemos nosotros como parlamentarios del Mercosur, porque es un proyecto que, una vez que lo aprueba el Pleno del Parlasur, llega a la mesa del Consejo del Mercado Común del Mercosur. El Consejo del Mercado Común del Mercosur es el órgano político máximo, el órgano ejecutivo máximo del Mercosur, que se compone por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Economía de cada uno de los estados parte, que se juntan con periodicidad mínima una vez cada 6 meses en una pro tempore, pero lo hacen mucho más seguido por una cuestión de dinamismo del Mercosur, ¿no? Que es un bloque que tiene mucha trayectoria y comercialmente es muy importante para todos los países que lo integran. Ujú. Sí, marcabas recién, sin dudas, algunos elementos que son importantes y que los venimos analizando en el programa. Una cosa que le sumaría sería el bochorno diplomático de Patricia Bullrich esa semana con Chile y con Bolivia. Y te escuchábamos en algunas entrevistas que has dado a otros medios hablar respecto de cómo estamos hoy como Argentina. Digo, porque ustedes se cruzan ahí en el Parlasur, se cruzan con diplomáticos o con referentes de otros países. Eh, Contale a nuestra audiencia cómo nos ven hoy, porque la verdad que es una cosa atípica. Creo que nunca en la historia vivimos algo como esto. Sí, la verdad que a veces da mucha vergüenza, más allá del ámbito del Parlasur y de la diplomacia. Digo, uno es un militante, ¿no? En mi caso me considero un militante de la política internacional, y la verdad es que nos ven como si fuéramos un experimento raro, ¿no? Algo que nunca sucedió en el mundo. Incluso yo me acuerdo que cuando ganó Milei, los compañeros de Brasil nos decían, qué difícil la tienen, estaban muy preocupados por nosotros. Y yo les decía, pero ustedes vienen de padecer a Bolsonaro, que fue, no sé, en pandemia fue la libertad de morirse, eh, mataron a Mariel Franco, el nivel de homofobia, el nivel de militares vinculados a lo que había sido los peores años de Brasil en el gobierno. Digo, ustedes vienen de Bolsonaro, y ustedes me dicen qué difícil que la tenemos, y ellos me decían, de afuera Milei se ve mucho peor que Bolsonaro. Entonces, digo, es un poco eso. Después, bueno, en Europa, el otro día me crucé con un sociólogo francés que vino a dar unas clases en la UBA, ayer antes de ayer, y me decía que están totalmente asombrados, que no terminan de comprender la magnitud del personaje, y me preguntaba algo muy interesante que me dejó sin respuesta. Yo no sé qué responderían ustedes a esta pregunta. Me dice, ¿no hay mecanismos institucionales en Argentina si el que ejerce el Poder Ejecutivo tiene manifiestos problemas de salud mental? Y me dejó pensando, digo, no, me parece que hay ahí un hueco, ¿no? Que dejó el constituyente, que no lo tenemos previsto. Digo, así nos ven, con preocupación, con mucho asombro, azorados, y entendiendo que todo lo que está sucediendo en Argentina es un gran experimento sin antecedentes inmediatos en el mundo. Franco Miranda te saluda. Consultarte qué posibilidades hay de que se apruebe este proyecto, digo, entendiendo también un poco que quizás hoy el escenario regional es un tanto adverso, ¿no? Para los gobiernos populares, las fuerzas populares que intentan quizás avanzar en proyectos de estas características. Hola Miranda, qué lindo nombre. Mirá, yo todavía no terminamos de. Digo, no hay una lógica en el Parlasur, no es que izquierdas, derechas se alinean, se cuentan los porotos y ya. Suele haber un juego mucho más cruzado.
los intereses que se defienden ahí quizás están menos atravesados por lo que nosotros aquí llamaríamos livianamente grieta. Suelen darse alianzas a veces inesperadas. Les doy un ejemplo brevísimo. Yo no sé si ustedes siguieron la compleja situación del presidente del Parlasur, el parlamentario Alfredo Olmedo, el argentino de Salta. Bueno, en la moción de remoción de él por un montón de inconductas y bueno, en fin, cuestiones que no vienen a la conversación que estamos teniendo hoy, pero justificadas razones para que cesen su presidencia. Digo, es una nota en la que la firman los bolsonaristas y los petistas de Brasil, por ejemplo. Digo, se dan este tipo de alianzas. Y en este caso, en el proyecto este en particular, para declarar como región de paz al Mercosur, una de las cuestiones que atraviesa esto, más allá de que si uno es pro Israel, pro Palestina, es que en una situación de guerra, la economía empieza a resquebrajarse por todo el mundo. Entonces, el proceso del Mercosur, que es de integración económica en su columna vertebral, se va a ver seriamente afectado. Entonces, yo creo y tengo fe de que si lo que prima en el debate es cómo se va a entorpecer la integración económica en detrimento de nuestros pueblos, sumado a los riesgos de que se convierta esta zona en un teatro de operaciones por lo peligroso y extremo de los movimientos geopolíticos que propone el Poder Ejecutivo argentino, yo le tengo fe que el debate puede llegar a prosperar. Después me preocupa mucho lo que haga el Consejo del Mercado Común cuando tenga el proyecto de norma adelante, ¿verdad? Porque digo, ahí se van a sentar Mondino y Caputo, entonces ya sabemos un poquito lo que va a suceder en esa mesa. Claro. Pero bueno, las batallas hay que darlas de todas maneras. Después, a veces perder termina siendo una batalla ganada en términos simbólicos. En este caso podría ser dejarlos en evidencia de que no les interesa la paz. Franco, una última, como para cerrar. ¿En qué otras cosas están trabajando en el Parlasur? Digo, pregunto esto dado que no es muy habitual que, por lo menos en la prensa argentina, se le dé mucha relevancia a los temas que están abordando en el Parlasur. Bueno, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que entendemos que debe escribirse de cero, nosotros no creemos que los acuerdos sean buenos o malos en términos absolutos, sino depende de lo que digan y lo que establezcan. Claramente, el borrador que había dejado el gobierno de Mauricio Macri con la penosa gestión al frente de la Cancillería de Forí, hoy embajador en Chile, que ahora si quieren hablamos un poquito de que dejaron vacía la silla en la mesa de la Agenda 2030 en Chile. Ese es uno de los temas más importantes. La parlamentaria Cecilia Nicolini integra la comisión de seguimiento del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es importantísimo. El Parlamento Europeo, que tiene mucho más prestigio que el Parlasur, porque bueno, es europeo, ¿no? Y claramente después de 65 años tiene como otro grado de institucionalización. Fue irónico, ¿no? Lo de europeo. Y entonces, digo, hay una comisión espejo de seguimiento de este acuerdo, entonces es uno de los lugares más interesantes, uno de los temas que está en boga y que más estamos trabajando y estudiando para poder escribir un nuevo acuerdo justo, o si se empieza a escribir un nuevo acuerdo y no termina de morirse, haga valer un poco la voz latinoamericana, la voz del Mercosur, en misma posición de igualdad que los países europeos, que la Unión Europea, que el acuerdo anterior era totalmente desigual. Estamos siguiendo el tema de la hidrovía del río Paraná, se están escribiendo determinadas cuestiones. El tema del narcotráfico y la triple frontera también es algo que estamos trabajando. Hay cuestiones que tienen que ver también con el Atlántico Sur, ya no en términos de cuestiones bélicas como el proyecto del que hoy estamos conversando, sino respecto a los recursos ictícolas, que también resultan más que importantes. Y bueno, después cada uno de los parlamentarios que integran el bloque, nosotros tenemos un bloque con mucho volumen político, con 20 compañeros y compañeras del peronismo, de Unión por la Patria, muchas cuestiones regionales, cómo las economías regionales pueden fortalecer sus mercados y su comercio exterior intra-Mercosur, en fin, una multiplicidad de temas. Ahora hoy estuvimos en conversaciones por WhatsApp
porque el Parlasur tiene un órgano de observación electoral muy importante que tiene mucho prestigio, que suele estar presente, es el Observatorio de la Democracia, suele estar presente en todas las elecciones que hay en la región. Y bueno, ahora hay una misión casualmente en Ecuador, que fue un poco forzada por el presidente Olmedo, que mañana hay una consulta popular en Ecuador. Y bueno, estamos ahí dando una pelea porque nosotros sosteníamos que no había que ir a hacer una observación de esa elección. La mayoría de los observatorios del mundo se han corrido, excepto el de la OEA y el del Parlasur, a instancias del presidente Olmedo, por los problemas que hubo con la invasión a la Embajada de México, ¿no? Digo, decimos, Ecuador rompió una de las piedras basales de la diplomacia y el derecho internacional público, que fue desconocer la Convención de Viena, invadir una embajada. No se puede ir a legitimar una elección que además no es no es que están eligiendo diputados, senadores, es una consulta popular muy politizada, con preguntas muy engañosas. Digo, no sé, una de las preguntas es, ¿usted está de acuerdo con que haya control policial a la noche por la situación de inseguridad? Y sí, digo, ¿qué vas a decir? ¿Que no? Entonces termina siendo como una elección un poco engañosa para poder legitimar un gobierno, al gobierno de Noboa, que es bueno, ese es uno de los temas en los que estuvimos hoy a la mañana en el bloque viendo qué medidas tomamos para desconocer esa misión de observación electoral de un observatorio de la democracia del Parlasur que tiene mucho prestigio y que no queremos que empiece a perderlo. Franco, muchísimas gracias por estos minutos que nos has compartido y seguramente te estaremos molestando en alguna otra oportunidad. Sí, con gusto, estuve viéndolos desde temprano, muy, muy interesante los análisis, hay mucha información ahí, no conocía, la de Radio Trinchera ni el segmento que hacen ustedes, es muy interesante, así que les voy a ver más seguido. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Charlábamos con Franco Metaza, politólogo, parlamentario del Mercosur, que nos comentaba, entre otras cosas, este proyecto para declarar no solamente al Mercosur y a sus países como zona de paz, sino para mantener neutralidad ante conflictos que sean extrarregionales. Escuchamos algo de música, una versión exquisita de Tabaré Cardoso, en este caso de Vencedores Vencidos. More se la atribuye, dice que ella la eligió. Para mí es una muy linda versión de esta canción de Patricio Rey y sus Redonditos Ricota, que llega de la mano de un murguero uruguayo.